Muy buenas noches a los que se han conectado, les doy la bienvenida. Esta va a ser la conferencia tutoría sobre el tema de logaritmos. Espero que podamos solventar las dudas que ustedes tengan y que este conocimiento sea de mucha ayuda para ustedes. No sé si me pueden confirmar si el audio es apropiado, si escuchan bien y si también la imagen se presenta bien. Pueden abrir sus micrófonos si quieren o escribirlo como ustedes se sientan más cómodos. El objetivo de esto es que pueda ser interactivo y no solamente yo esté hablando así aquí, sino que ustedes si tienen alguna duda pues también la puedan exteriorizar. Así que solo para comenzar respóndanme si se escucha bien, si... Ajá. Um, Pueden utilizar el bloque de conversación que tienen a la izquierda también, si es que no pueden, no tienen micrófono o no lo quieren utilizar. ¿Se escucha bien? Ok, muchas gracias. Vamos a continuar entonces. Antes que nada vamos a presentar la agenda. La primera parte fue la presentación. Ya sabemos, ¿verdad?, que este es el curso de nuevo ingreso de Matemáticas 2020 para ustedes aspirantes a ingresar a la Universidad de El Salvador. Posteriormente vamos a iniciar con el tema concreto que es logaritmos. Primero los vamos a definir, vamos a dar la definición de logaritmos, ejemplos, las propiedades que estos tienen. Luego vamos a ver ecuaciones exponenciales y ecuaciones logarítmicas. Y con eso cerraríamos la parte conceptual. Luego tendríamos el bloque de preguntas, donde ustedes podrán hacer uso de sus micrófonos para poder hacer preguntas o también pueden escribirlas por medio del chat que tenemos como recurso. Puede ser alguna pregunta concreta que hayan tenido de los del tema que vayamos desarrollando o de las guías que ustedes han desarrollado en la semana indicada. Y posteriormente vamos a realizar 2 ejercicios en conjunto para que ustedes puedan ir practicando lo que recientemente se estudió y reforzar los conocimientos. Bueno, vamos a comenzar. Primero tenemos la definición de logaritmos y exponentes. ¿Por qué también vamos a hablar de exponentes si el tema es logaritmos? Pues se va a hablar de exponentes porque están íntimamente relacionados con los logaritmos. Vamos a ver de qué forma. Antes que nada vamos a definirlo. Definimos a los logaritmos como el exponente de una potencia con cierta base. ¿Qué quiere decir esto? Que es un número al cual se debe elevar una base para poder obtener un resultado determinado. Para poder entenderlo mejor, vamos a compararlo con algo que usualmente conocemos, que son los exponentes. Vamos a ver. Vemos aquí, tenemos una forma logarítmica. Tenemos el logaritmo con base b. ¿Cómo sabemos eso? Porque ese número chiquito que se escribe a la par del símbolo log significa la base. En este caso lo hemos asignado como una letra que es b. El argumento o el antilogaritmo es la letra a y el logaritmo va a ser c. ¿Cómo se escribe? De forma exponencial. La base del logaritmo pasa a ser el número base, que sería el argumento elevado a una potencia, que en el caso del logaritmo se conoce como de tal forma del logaritmo, pero cuando se escribe como exponente, en forma exponencial es el exponente de la base. Ahora bien, eso va a ser igual a una letra, un número llamado potencia, que es el argumento en el logaritmo. Vamos a ver un ejemplo más concreto para que podamos sintetizar bien la información. Revisemos. Tenemos diferentes ejemplos. Primero tenemos el exponente 5 con exponente 0. Sabemos que cualquier número elevado a 0 nos va a dar como valor 1. Vamos a ver cómo se escribiría esto de forma logarítmica. Como habíamos revisado antes, vemos el argumento o antilogaritmo va a pasar a ser la potencia. El logaritmo va a pasar a ser el exponente y la base del logaritmo va a ser la base de la parte exponencial. Por tanto, 5, que era la base del exponente, va a pasar a ser la base del logaritmo. El argumento va a ser el resultado del número elevado al exponente, 1 e igual al argumento.
Luego vemos el segundo ejemplo. Tenemos 5 elevado a la 1 es igual a 5. Por tanto, escrito como parte logarítmica va a ser logaritmo base 5 con argumento 5 es igual a 1. Tenemos luego 5 elevado al cuadrado da como valor 25. Escribiéndolo de forma logarítmica tenemos logaritmo base 5 del argumento 25 es igual a 2. Vemos la explicación de esto. Luego, siendo la base 5, el logaritmo 1, se escribe como logaritmo base 5 de 1 es 0. Porque el exponente de 0, porque 0 es el exponente al que hay que elevar la base. 5 para que dé 1, el logaritmo de 5 es 1. El logaritmo de 5 a base 25 es 2 y el logaritmo de 5 125 es 3 y así, etcétera. Continuemos. Vamos a ver cuáles son las propiedades del logaritmo. Tenemos que tener en cuenta 3 puntos importantes. No pueden existir logaritmos de números negativos, ya que los logaritmos solo se pueden aplicar desde el 0 hasta los infinitos. No podemos aplicar se pueden aplicar logaritmos a fracciones, números racionales, pero no a números negativos. El argumento y la base de un logaritmo son números reales positivos. Además, la base no puede ser 1, es decir, en la expresión logaritmo base b de a, siempre por definición a va a pertenecer a los reales positivos y b también pertenece a los reales positivos, exceptuando el número 1. Además, también tenemos que la expresión logaritmo base b de a se lee como logaritmo de a en base a b o logaritmo base b de a. Vemos los diferentes tipos de propiedades que tenemos y casos que usualmente se dan. Tenemos el logaritmo de la unidad. Un logaritmo de la unidad en cualquier base es igual a 0. Veamos el ejemplo. Logaritmo base b de 1 es igual a 0. Siempre considerando que b debe ser diferente de 1, porque como teníamos en la propiedad número 2, el logaritmo de b tiene que ser un número real positivo diferente de 1. Vemos entonces que no importa cuál sea la base del logaritmo, siempre que sea 1, nos va a dar 0. ¿Por qué? Porque, si recordamos las propiedades que anteriormente teníamos, al cambiar de posición, es como que si estuviéramos elevando un número a 0. Y ya sabemos que cualquier número elevado a la 0 es igual a 1. Luego tenemos logaritmo de la base. Creo que alguien hizo una consulta. Escucho bien, mi video tarda en cargar. Omar, quizás es por tu internet. ¿Alguien más está teniendo interferencias? Sí, tarda un poco en cargar. Bueno. Bueno, entonces voy a tratar de ir un poco más lento. Y si alguien se ha perdido, pues... bueno, entonces quizás en mi internet. Bueno, voy a tratar de ir más lento. Y si alguien tiene alguna duda puntual que se haya perdido porque va desfasado el video con el audio, pues me la puede hacer saber. Posteriormente también tenemos logaritmo de la base. El logaritmo de la base es igual a 1. Tenemos, por ejemplo, logaritmo base b de b igual a 1, siempre recordando que b debe ser diferente de 1. Tenemos pues los ejemplos que siempre que la base y el argumento sean iguales, el resultado nos va a dar 1, ya que si recordamos la forma exponencial, es de 5 elevado a la 1 siempre nos va a dar 5. E independientemente de cuál número sea, siempre que sea elevado a la 1 nos va a dar el mismo número. Por tanto, la parte opuesta de esa propiedad cumple para los demás. Posteriormente tenemos logaritmos de potencias con igual base.
El logaritmo de una potencia de un número es igual al producto entre el exponente de la potencia y el logaritmo del número. Tenemos, por ejemplo, logaritmo base b de 6, perdón, matemáticamente la expresión se lee como logaritmo base b de b a la n es igual a n, recordando que b debe ser diferente de 1. Veamos el ejemplo. Tenemos logaritmo base 6 de 6 al cubo, nos da como resultado 3. ¿Por qué? Porque si recordamos las propiedades anteriores, logaritmo base 6 de 6 sería igual a 1, y ya que el exponente quedaría expresado, el exponente 3, quedaría expresado como un valor por el cual 1 se multiplicaría, 1 por 3 nos da 3. Por tanto, la solución para ese es 3. Creo que alguien más. No. Permítanme. Ajá. Luego tenemos otra propiedad que se nos hace presente, que son los productos de logaritmos. El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores. Tenemos que tener en cuenta que esta propiedad también se cumple de forma inversa. Veamos cómo. El logaritmo base b de a multiplicado por c va a ser igual al logaritmo base b de a sumándole el logaritmo base b de c. Así como la suma de logaritmo base b de a y logaritmo base b de c serán igual al producto del logaritmo base b de a por c. Veamos el ejemplo que tenemos planteado. Logaritmo base b de 5 por 2 va a ser igual al logaritmo base b de 5 más logaritmo base b de 2. Y esto es en viceversa. Esto es lo mismo que esto y esto de igual forma. ¿Para qué nos sirve esto? Pues posiblemente tengamos ejercicios en los cuales tengamos que hacer adecuaciones para poder operar. ¿Qué es lo importante en esto? Para que esta propiedad se cumpla, tenemos que revisar muy bien que la base del logaritmo sea la misma. Por ejemplo, si en algún dado caso, en lugar de aquí yo tuviera logaritmo base b más 1, recordemos que b es un número cualquiera, ¿verdad? Y logaritmo base b de 2, no podríamos aplicar la misma propiedad de logaritmo base b 5 por 2, ya que la base es primordial que la base sea igual para que la propiedad se cumpla como tal. Además, tenemos logaritmos de un cociente. El logaritmo de un cociente, es igual al logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor. ¿De qué forma? Tenemos logaritmo base b de q de p sobre q es igual al logaritmo base b de p menos logaritmo base b de q. Veamos qué es lo que se ha aplicado. Tenemos el numerador y el denominador como, digamos, una fracción para que sea mejor entendible. Esta división va a ser igual a la resta de los dos logaritmos. Si vemos, tienen la misma base y en qué orden están. El que va a ser el sustrayendo va a ser el numerador y el minuendo va a ser el denominador. ¿Vemos? El lugar en el que están organizados. Veamos el ejemplo. Tenemos logaritmo base 2 de 3 entre 4. Es lo mismo que tener logaritmo base 2 de 3 menos logaritmo base 2 de 4. Tienen la misma base y estamos respetando el orden asignado. También tenemos el otro caso, que es logaritmos de una potencia. El logaritmo de una potencia es igual al exponente multiplicado por el logaritmo de la base. Veamos el ejemplo. Dice, logaritmo base a de c a la n es igual que n logaritmo base a de c. Si vemos, lo que se ha hecho es que el exponente que está afectando al argumento se pasa a multiplicar a todo el logaritmo, que es lo que teníamos acá. Quizá esta propiedad debió haber estado antes. Ya sabíamos que esto es igual a 1 y el exponente 3 va a pasar a multiplicar al resultado de este logaritmo. 3 por 1 nos da 3 y vemos el ejemplo que tenemos aquí presente.
Logaritmo base 3 de 10 al cuadrado es igual a 2 veces el logaritmo de 3 a la logaritmo base 3 de 10. Reinaldo, hola Reinaldo, ¿tienes alguna consulta? Bueno, recuerden que si tienen alguna duda pueden abrir sus micrófonos para poder comentar o también escribir en la conversación. Continuando con las propiedades, tenemos logaritmo de una raíz. El logaritmo de una raíz es igual al logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor. Veamos de qué forma se plantea. Logaritmo base b de la raíz de n de a a la m. Veamos. Sabemos que una raíz es un exponente racional, es decir, una fracción. Por tanto, es similar al logaritmo de una potencia que tenemos por acá. Solo que en el logaritmo de una potencia estamos hablando de un número entero. Cuando estamos hablando del logaritmo de una raíz, es más bien un exponente fraccionario. Por tanto, vemos el exponente que está afectando directamente al argumento, la raíz. Este va a pasar a ser el denominador, el exponente que está afectando va a pasar a ser el numerador y multiplicamos por logaritmo base b de a. Vemos el ejemplo que tenemos, logaritmo base 4 de 16 aplicándole raíz de 6. El exponente que está afectando a 16 no está escrito, pero al estar ausente sabemos que es 1, porque 16 elevado a la 1 nos da 16. Por tanto, el numerador es 1 y como denominador de la fracción tenemos 6, que es el exponente de la raíz. Eso se multiplica por el producto del logaritmo base 4 de 4 al cuadrado. 4 al cuadrado es 8, logaritmo base 4 de 8 nos da como resultado 2. 2 entre 6 nos da como resultado 1/3. Y esa es la respuesta para nuestro logaritmo. Luego tenemos un cambio de base. ¿De qué forma se hace? Veamos cómo se nos plantea. Logaritmo base P de A va a ser igual a logaritmo base B de A sobre logaritmo base B de P. Para todo P, A o B, debemos recordar que debe ser mayor que 0. Y B y C deben ser diferentes de 1, porque no podemos tener logaritmos con bases 1. Veamos, por ejemplo, logaritmo base 2 de 5 puede ser igual al logaritmo de 5 sobre logaritmo de 2. Cuando no se escribe una base al logaritmo, tenemos que recordar que se asume que es logaritmo base 10. Vamos a recordar de forma más puntual cuáles son las propiedades que hemos estudiado, las más importantes. El logaritmo de productos, logaritmo de A por A, es igual al logaritmo de A más logaritmo de B. Logaritmo de A sobre B es igual al logaritmo de A menos logaritmo de B. Logaritmo de A a la n es igual a n por el logaritmo de A. Logaritmo de la raíz cuadrada de A, la raíz de n de A es igual a 1 sobre n por logaritmo de A. Logaritmo de A logaritmo base A de A es igual a 1 porque es la misma base. Logaritmo de C de A es igual a, cambiándole la base, aquí en este caso es C, y la queremos como 10, logaritmo de A sobre logaritmo de C. Vamos a los ejemplos correspondientes. Para el primero, logaritmo base 10, logaritmo de 3x es igual a logaritmo de 3 más logaritmo de x, logaritmo de la x sobre 2 es igual a logaritmo de x menos logaritmo de 2. Vemos cómo la propiedad se cumple y el orden de los logaritmos y la resta coinciden con lo que hemos estado estudiando. El numerador es el primer término y el segundo término está determinado por el denominador. En la tercera propiedad podemos ver que el logaritmo de x elevado al cubo, el número 3 pasa a ser pasa a multiplicar al producto del logaritmo
Para el cuarto caso es lo mismo. El exponente que está afectando a x es 1, por tanto dividimos entre 4, que es el exponente del radical, y multiplicamos por el logaritmo de x. Luego tenemos para la quinta propiedad, logaritmo base 7 de 7 es igual a 1, y logaritmo natural de e es igual a 1. Sabemos que cuando estamos aplicando logaritmos base e, sabemos que e es un número que ya está definido como tal, por tanto es igual que tener el logaritmo de la base, por tanto tenemos 1. Veamos, aquí es lo que explicábamos antes. Logaritmo base 10, cuando el logaritmo tiene como base 10, se le llama logaritmo común y se escribe logaritmo base 10. Bueno, aquí está equivocado porque realmente no se le escribe logaritmo base 10, simplemente se escribe logaritmo, en lugar de escribir logaritmo base 10 de x. Veamos, logaritmo base 10 va a ser igual a 1, ya que 10 a la 1 es igual a 10, logaritmo de 100 va a ser igual a 2, y logaritmo de 0.0001 es igual a menos 3, ya que sería la potencia a la cual deberíamos elevar 10 para poder obtenerlo. Luego tenemos los logaritmos base e. Los logaritmos base e se suman se escriben como logaritmos naturales y se escribe como L de n a la x, que x es el argumento del logaritmo. El número e es un número irracional cuyo valor estimado es 2.7182.818. Veamos un ejemplo que tenemos. Perdón. Logaritmo natural de 7x menos 1 es igual a 2. Vamos a resolverlo. Vamos a escribirlo como logaritmo base e de 7 a la x menos 1 igual 2. Esa solo no es una forma de escribirlo, no hemos comenzado a resolverlo. Ahora sí, ¿qué hacemos para poder sacar al argumento del logaritmo? Tenemos que elevar todo el término a una base conocida, que va a ser e. Si elevamos, permítanme, si usamos esto como argumento para elevar, esto se va a cancelar y nos va a quedar solo 7 a la x menos 1. En este caso elevaríamos e al cuadrado y lo escribimos como tal. Ahora vamos a hacer despeja para poder obtenerlo. Nos queda como 7 a la x menos 1 es igual a e al cubo. Este es un número ya conocido. Es decir, que solamente tenemos una variable x, que es la que vamos a despejar para poder obtener el conjunto, la solución. Vamos a pasar los términos que sean independientes a un solo lado de la ecuación y nos va a quedar como 7x igual a e al cuadrado más 1. Despejamos, nos queda como x igual e al cuadrado más 1 sobre 7. Y este ya es un número como tal, por tanto hemos resuelto. Aunque parezca que aquí hace falta algo que hacer, pero no, porque ya sabemos que e es un número que sí existe y tenemos cuál es el valor. Por tanto, ya está resuelto. Continuamos. Ahora vamos a ver ejemplos puntuales de ecuaciones exponenciales y ecuaciones logarítmicas. No sé si hasta el momento alguien tiene alguna duda, porque si no, las dejamos hasta el final. Bueno, vamos a ver el ejemplo 1. Vamos a usar el puntero. Logaritmo base 4 de 64. Para reescribirlo, vamos a hacer un cambio de base, a utilizarlo como logaritmo base 10, y lo vamos a reescribir de la forma en la que las propiedades nos indican. Vamos a escribirlo como fracción, en el numerador vamos a escribir logaritmo base 10, pero como no escribimos el 10, se omite, de 64 y logaritmo de 4.
se van a simplificar, podemos aplicar las propiedades como tal y nos va a quedar como resultado 3. O también podemos aplicar cambio de base para aplicando logaritmo natural, es decir, logaritmo base e. Logaritmo base e de 64 sobre 4 va a ser igual a 3. Ahora tenemos el ejemplo número 2. Tenemos 9 al cuadrado, 9 elevado a 9. Como exponente tenemos 2 a la x menos 7. Es igual a 27 a la x menos 3. Veamos por qué. Primeramente vamos a encontrar el valor de x, del exponente. Lo hacemos de este lado. 2x menos 7 es igual al logaritmo base 9 de 27 exponente x menos 3. Aplicando propiedades de logaritmos, el exponente pasa a multiplicar al logaritmo y tenemos x menos 3, logaritmo de 9, como base 27. Pero, para poder aplicar mejor las propiedades de los logaritmos y poder encontrar una respuesta más sencilla, se va a reescribir el 27 como radical de 9 al cubo, es decir, 3 a la 3 sobre 2. Es decir, reescribimos como 2 a la x menos 7 es igual a x menos 3, logaritmo de base 9 de 9 exponente 3 sobre 2. Aplicando propiedades de logaritmos, esto nos pasa a dividir y en este caso lo que hemos aplicado ha sido que nos ha quedado logaritmo de 9 a la 9, eso sabemos que es la base, por tanto se simplifica. Nos queda como 2 a la x menos 7 es igual a 3 sobre 2x menos 9 sobre 2. Vamos a dejar todos los términos que tengan x de un lado de la ecuación y los que no del otro. Para esto nos queda 2x menos 3 sobre 2x igual a 7 menos 9 medios. Aquí tenemos en la siguiente línea nos queda 2 multiplicado por 2x menos 3 medios de x es igual a 2 por 7 menos 9 medios. De este lado tenemos 4x menos 3x es igual a 14 menos 9. Por tanto, eso nos da como valor x y aquí nos da como valor 5. Por tanto, el conjunto de solución para el ejemplo 2 va a ser 5. Veamos la siguiente. Tenemos el ejemplo 1 con las ecuaciones logarítmicas. Resolviendo logaritmo de 3 a la x más 21 menos logaritmo de 2x más 1. Vemos que en ambos casos la base de los logaritmos es 10, no se ha escrito, por eso sabemos que es 10, es decir, que tienen la misma base. Veamos los primeros establecimientos que dejamos. 3 a la x más 21 y 2x más 1 son números positivos, en total acuerdo. Y tenemos, aquí se ha olvidado escribir que esto es igual al logaritmo igual a 8. Por tanto, eso se reescribe, como es una resta, sabemos que lo podemos reescribir como una división del argumento del logaritmo. Logaritmo de 2x más 21 sobre 2x más 1 es igual a 10 logaritmo de 8. ¿Por qué se ha aplicado esto? Para poder simplificar. Entonces, en ambos lados de la ecuación, se ha aplicado 10, se ha elevado todo el argumento a 10, por tanto se ha podido simplificar el logaritmo. En la siguiente línea nos queda solamente 3x más 21 sobre 2x más 1 igual a 8. Y ya solo nos queda resolver la ecuación normalmente. Este término va a pasar a multiplicar al otro lado, ya que aquí lo tenemos dividiendo. Nos quedaría como 3x más 21 igual a 8 por 2x más 1. Hacemos las multiplicaciones correspondientes.
y nos quedaría 3x más 21 igual a 6x más 8. Y aquí reducimos términos semejantes. Dejamos todas las x de un lado y los números independientes del otro. 3x menos 16 es igual a menos 13x y menos 21 más 8 es igual a menos 13. Como ambos tienen signos negativos, se hacen positivos y nos queda como x igual menos 13 sobre menos 13, por tanto x es igual a 1. El conjunto de solución es igual a 1. Y vemos el ejemplo 2. Resolvemos. Logaritmo natural de 10 por logaritmo de x más 2 más logaritmo natural de x más 1 es igual a logaritmo natural de 10. Veamos de qué forma se ha resuelto. ¿Alguien? No. Veamos. Logaritmo aquí se ha reescrito. Aquí se ha aplicado la división correspondiente, reescribiéndola de la fórmula que teníamos acá. Logaritmo natural de 10 por logaritmo natural de x más 2. Hemos hecho un cambio de base para que tengamos la misma base en todos los términos de la ecuación y sea mucho más sencillo resolverlo. En este caso teníamos logaritmo base 10 y todos los demás eran logaritmos naturales, por tanto lo más sencillo es hacer que todos tengan la misma base para así poder trabajarlos. Hemos reescrito el logaritmo de x más 2 como logaritmo natural de x más 2 sobre el logaritmo logaritmo natural de 10. Luego hemos simplificado logaritmo natural, como estos están multiplicándose, el logaritmo natural de 10 con podemos simplificar estos dos, nos queda como valor 1, y reescribiendo nos queda logaritmo natural de x más 2 más logaritmo natural de x menos 1, igual logaritmo natural de 10. Ya que esta es una suma de logaritmos, se ha escrito como una multiplicación, y aquí fácilmente podemos elevar a una potencia ambos números, ambos lados de la expresión, para poder deshacernos del logaritmo. Nos queda entonces como x más 2 pues, multiplicado por x menos 1 es igual a exponente logaritmo natural de 10. Esto se simplifica y solamente nos queda 10. Ahora tenemos que resolver la ecuación, ya que ha quedado totalmente libre de logaritmos y exponentes. Aplicando las multiplicaciones correspondientes de este producto de binomio, nos queda como x al cuadrado más x menos 10 es igual a menos 2, es igual a 10. X al cuadrado más x menos 2 menos 10 nos queda como valor menos 12. Y para seguir resolviendo la ecuación, tenemos x más 2 es igual a 0, x menos 3 es igual a 0, menos x no puede ser menos 4, ya que el exponente tiene que ser un número real positivo, por lo tanto la respuesta va a ser 3. Veremos la prueba. Si x es igual a 4 y se sustituye en menos 4 más 2, nos da como valor menos 2 y no se puede tener logaritmos negativos. La prueba se ha realizado en este logaritmo, por tanto podemos concluir que menos 4 no puede ser la respuesta y nos quedamos como que la respuesta es 3. Bien, hemos llegado a la parte del bloque de preguntas. Si ustedes tienen alguna duda, podemos reforzarla. No sea una duda sobre esta charla, sino que de ustedes mientras realizaban las actividades que tenían o mientras revisaban el contenido la semana que se subió. No sé si ustedes tienen alguna duda, pueden realizarla en este momento, pueden abrir sus micrófonos o dejar un mensaje en la conversación, en el chat que aparece de la conferencia. Si no, también recuerden que
cada uno tiene un tutor asignado y en sus foros también pueden hacer las consultas que ustedes consideren pertinentes y que les van a ayudar para que puedan comprender mejor los temas. Bueno, si nadie tiene ninguna duda, quizá con los ejercicios, vamos a hacer 2 ejercicios a continuación. Espero que podamos hacerlo de cierta forma interactiva, en la que yo haga preguntas y ustedes puedan responderme. No tengan ningún tipo de pena para pedir la palabra o para simplemente dar la respuesta. Pueden hacerla usando su micrófono o escribiéndola. El objetivo de esto es que ustedes vayan aprendiendo también y que podamos hacer esto más ameno que solamente yo esté platicando. No tengan miedo de equivocarse, cualquiera se puede equivocar y estamos en un espacio precisamente para eso, en el que estamos aprendiendo, mejorando tanto ustedes como nosotros. Así que si nadie tiene preguntas, vamos a pasar a desarrollar los ejercicios. Vamos a resolver 2 ejercicios. Estos han sido tomados desde las guías que se les han publicado en el aula CN, por si quieren revisarlos más tarde. Así que el primero que vamos a resolver es logaritmo de 32 más x cuadrado menos 2 logaritmo de 4 menos x igual a 0. Y el segundo será un ejercicio, una ecuación exponencial, 3 a la 2x menos 3 a la x menos 6. El objetivo va a ser encontrar el valor de x. Vamos a ver de qué forma se pueden resolver. Vale. Vamos a dejar aquí el chat para poder estar pendientes de sus respuestas. Y comenzamos. Tenemos logaritmos con igual base. Sabemos que la base es 10. Y es una resta de logaritmos. ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer? Quizá alguno quisiera participar. ¿O tiene alguna idea de qué características ve en estos 2 logaritmos? Bueno, parte de las características que tienen tienen la misma base. La base es 10. Vemos que es una resta de logaritmos. Es decir, que podríamos reescribirlo como una división, ya que tienen la misma base. Vemos que uno de ellos tiene se le está multiplicando el número 2. Esto se puede reescribir como un exponente para el argumento del logaritmo y la resta de estos logaritmos es igual a 0. Así que veamos qué se puede aplicar. Para poder hacerlo más sencillo, ya que se quiere resolver, lo primero que se va a hacer es reescribir el número 2, que está actuando como multiplicando el logaritmo, y se va a escribir como un exponente del argumento. Entonces, en lugar de tener 2 logaritmo de 4 menos x, vamos a tener logaritmo de 4 menos x elevado al cuadrado. Como es una resta de logaritmos con igual base, se va a escribir como una división de los argumentos. Por tanto, vamos a tener logaritmo de 32 más x entre 4 menos 2 al cuadrado. Recordemos que este cuadrado está afectando. A ver si alguno quisiera compartir. Está afectando al 4, a la x o a ambos. Si alguno quisiera compartir y participar. A ambos, exactamente. Entonces, exacto, tenemos una resta de binomios al cuadrado. Bien. Veamos entonces qué vamos a aplicar.
¿Cuál es el objetivo? Deshacernos del logaritmo, ya que no estamos utilizando calculadora y no podemos resolverlo por nosotros mismos. Por tanto, vamos a utilizar el 2 de arriba. ¿Cómo lo leo? Ajá. No le comprendo, Omar. Pero bueno, el objetivo debe ser deshacernos de este logaritmo que tenemos acá. Por tanto, vamos a elevar a la 10 en ambos lados. Omar, no le entiendo, disculpe. Quizá podría ser un poco más específico o activar su micrófono para que le podamos comprender todos. O no sé si alguien más puede comprender a Omar para que también participen. Pero como les iba diciendo, elevando el argumento a 10, vamos a deshacernos del logaritmo. En este caso nos quedaría 10 a la 0, que es igual a 1. Y ya estamos libres de logaritmos y podemos resolver la ecuación. Tenemos 32 más x al cuadrado. Aquí se ha borrado un poco, pero es lo mismo que tenemos acá. Sobre 4 menos x, todo elevado al cuadrado, igual a 1. Como esto está dividiendo, pasa a multiplicar el otro lado y nos queda como 32 más x cuadrado por 4 menos x, todo elevado al cuadrado, ya que cualquier número que multipliquemos por 1 va a ser igual al número inicial. Desarrollamos el cuadrado de este y nos va a quedar 16 menos 8x más x cuadrado. Tenemos la oportunidad de simplificar en ambos extremos los términos que son semejantes, ya que sabemos que si lo pasamos al otro lado van a tener signos contrarios e igualmente se van a simplificar. Por tanto, para hacer el trabajo más sencillo, inicialmente nos vamos a deshacer de ellos. Nos va a quedar entonces solamente 32 igual a 16 menos 8. Para poder tener el trabajo más ordenado y limpio, ¿qué vamos a hacer? Siempre vamos a mantener las x de un lado y los números independientes del otro. De esta forma nos quedaría 8x menos 16 menos 32. Y esto sería una simple resta. 16 menos 32 es igual a 16 y nos queda 8x igual a menos 16. Para poder dejar sola la x, tenemos que mover el 8, que está multiplicando, va a pasar a dividir. Nos quedaría entonces x igual 16 entre 8. ¿Alguien puede intuir cuál es la respuesta final y quisiera compartirla? Menos 2, exactamente. Muchas gracias, Antonio, por tu respuesta. Efectivamente, la respuesta nos ha quedado como menos 2. Ahora vamos a ver el último ejercicio. Tenemos 32 elevado a la 2x menos, 3 elevado a la 2x menos 3 elevado a la x menos 6 igual a 0. ¿De qué forma se puede resolver? En la siguiente línea lo que vamos a hacer es separar va a ser separar el exponente. Vamos a dejar en paréntesis únicamente 3 a la x. De este lado también vemos que es semejante, pero no podemos aplicar una resta directa porque a este le está afectando el cuadrado, por tanto ya es un número completamente diferente. Vamos a agrupar. En este caso, se ha aplicado propiedades de logaritmos y exponentes, por tanto nos queda como 3 a la x menos 3 menos 3x más 2 igual a 0. Como estos dos están igualados a 0, vamos a encontrar cuál es el valor. Igualando cada uno de los términos a 0.
3x menos 3 igual a 0, nos va a quedar como 3x igual 3, a este tenía signo negativo, va a pasar con signo positivo, y vemos con propiedades de logaritmos, lo vamos a reescribir, x, logaritmo base 3 de 3 es igual a 1, por tanto, esto va, en este caso x va a ser igual a 1, y en el segundo tenemos que 3 a la x más 2 es igual a 0, pasamos el número 2 al otro lado, tenemos 3x igual a menos 2, vemos x logaritmo base 2 de 3 no existe. ¿Por qué? Porque la base tiene que ser un número mayor de 0, diferente de 1. Por tanto, la solución para este ejercicio nos va a quedar como 1. Y eso sería el tema de logaritmos. Les agradecemos mucho por su tiempo. No sé si alguien tiene alguna duda para que lo podamos repasar de nuevo. Puede ser que también tenga algún otro ejercicio por ahí. Tenemos la oportunidad también de poder realizarlo entre todos y resolver las dudas que tengamos para que todos podamos aprender más y estar mucho más interesados en la materia. No sé si alguien más quisiera participar o aportar algo más. De nada, Omar. Bueno, Daniela, ahí está escribiendo. Veamos si alguien más va a compartir algo. Bueno, si alguien más tiene alguna duda posteriormente, a la hora de que esté resolviendo más ejercicios, sabe que puede hacer otro ejemplo. Bye. Por acá tenía listo. Aquí tengo otro ejemplo para que podamos resolver. Permítanme. Vaya, vamos a resolver otro ejercicio para que toque mejor. Tenemos logaritmo base 10 de x más 1 menos logaritmo base 10 de x igual a 1. Vamos a ver, ¿qué sería lo primero que deberíamos aplicar? Ya que vemos aquí que es una resta de logaritmos con igual base. ¿Qué podríamos hacer? Dividir, muy bien. Vamos a dividir estos dos logaritmos que tienen la misma base y lo vamos a escribir como logaritmo de x más 1 sobre x, ¿cierto, verdad? Conservando el orden, ahí van a disculpar, quedó un poco chueco. Y del otro lado tenemos 1, como anteriormente habíamos visto en las propiedades, que el logaritmo de la base es igual a 1, y para que tengamos en ambos lados logaritmos y sea más sencillo resolver,
vamos a reescribir 1 como logaritmo base 10 de 10. Porque si recordamos, el logaritmo de la base va a ser igual a 1. Y si aplicamos esto, vamos a estar manteniendo las mismas propiedades, no vamos a estar alterando la ecuación. Por tanto, dejamos como logaritmo base 10 de 10. Y ahora, ¿qué podemos hacer? Como en ambos lados tenemos logaritmos, lo vamos a reducir. Se cancela. Y solamente vamos a igualar los argumentos. ¿Qué nos quedaría entonces? X más 1 sobre X es igual a 10. Y ahora, ¿qué tendríamos que hacer para resolver? ¿Cuál es el siguiente paso para poder resolver esta ecuación? Quizá alguien quisiera interactuar. Ajá. Podemos pasar esta X al otro lado, ¿verdad? Ya que está dividiendo y puede pasar a multiplicar. Nos quedaría entonces como X más 1 es igual a 10X. Y lo de siempre, para que nos queden todas las X de un lado, las vamos a pasar. Como en el lado derecho tenemos el número mayor, vamos a dejar las X de ese lado, porque realmente el valor de la posición de la X es irrelevante. Nos queda como 10X menos X. Hacemos la resta correspondiente. Nos queda 1 igual 9X. ¿Y cuál sería el valor de X? No sé si alguien quisiera compartirlo así rápidamente. ¿Qué valor nos quedaría para X? 1/9, muy bien. Uy, qué feo. Pero ajá, 1/9. Entonces, 1/9 es la respuesta para el conjunto de solución de X de esta ecuación. Espero que con este ejercicio haya quedado más claro. Y si nadie tiene alguna otra duda, pues nos quedaríamos hasta acá. Muchas gracias por su atención y por su tiempo y les deseo feliz noche. Vale, muchas gracias a ustedes y nos quedaríamos hasta acá. Recuerden que van a haber más conferencias sobre diferentes temas de diferentes materias y están invitadas a participar en cada una de ellas. Feliz noche y estudien mucho, estén bien y saludos a su familia. Muchas gracias.